Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. Donald Trump y Vladimir Putin sostuvieron una conversación donde acordaron implementar un alto al fuego parcial en sectores energéticos e infraestructurales de Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a la Unión Europea a fortalecer su capacidad militar para lograr una disuasión en defensa creíble para el 2030. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció una nueva inversión en defensa que contempla la fabricación de más cazas Rafale y la ampliación de la base aérea de Luz-Saint-Xavier. El Parlamento alemán aprobó una reforma constitucional que permitirá aumentar significativamente el gasto militar, eliminando límites al endeudamiento para financiar la defensa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sostuvieron una conversación en la que acordaron un alto al fuego parcial en Ucrania, centrado en la infraestructura energética. Como parte del acuerdo, se iniciarán negociaciones en Medio Oriente para extender la tregua al Mar Negro. Ambos líderes también destacaron la importancia de mejorar las relaciones bilaterales y reducir tensiones globales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, sostuvieron una conversación de 90 minutos en la que acordaron implementar un alto al fuego parcial en sectores energéticos e infraestructurales de Ucrania, según informó la Casa Blanca. Como parte de esta iniciativa encabezada por Washington, ambos líderes anunciaron el inicio inmediato de negociaciones técnicas para establecer un alto al fuego marítimo en el Mar Negro, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo más amplio y una paz duradera. Además, las conversaciones se llevarán a cabo en Medio Oriente, de acuerdo con el comunicado oficial. Durante la conversación, Trump y Putin abordaron también la posibilidad de mejorar las relaciones bilaterales, señalando que una mayor cooperación traería estabilidad geopolítica y beneficios económicos para ambas naciones. Coincidieron en que el conflicto nunca debió haber ocurrido y que los recursos de Rusia y Ucrania deberían utilizarse en beneficio de sus ciudadanos en lugar de la guerra. Además, los mandatarios discutieron asuntos de seguridad global, como la proliferación de armas estratégicas y la situación en Medio Oriente. En particular, enfatizaron su postura común respecto a Irán, afirmando que Teherán nunca debería estar en condiciones de destruir a Israel. Así pues, y hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre los términos del alto al fuego, ni sobre el papel de Ucrania en las negociaciones. Europa enfrenta dificultades significativas para desarrollar una industria de defensa propia, según un análisis del diario El Mundo, a pesar de los esfuerzos por reducir su dependencia de Estados Unidos. La compra de armamento estadounidense ha alcanzado niveles sin precedentes desde la Guerra Fría. La invasión de Ucrania ha evidenciado las limitaciones de la producción militar europea y ha obligado a replantear su estrategia de seguridad. Uno de los principales problemas radica en la ausencia de conglomerados militares europeos capaces de competir a nivel global. Con la excepción de BAE Systems en el Reino Unido, el continente carece de fabricantes de armamento a gran escala. Además, la integración de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y Big Data en defensa sigue estando dominada por empresas estadounidenses, lo que deja a Europa en una posición de desventaja en innovación militar. Las diferencias políticas entre países agravan la situación. Alemania prefiere seguir adquiriendo armamento estadounidense hasta lograr independencia militar, mientras que Francia promueve una estrategia de autonomía y busca limitar la dependencia de Estados Unidos. Sin embargo, la falta de un mercado unificado y las restricciones nacionales en exportaciones han obstaculizado la creación de un complejo militar industrial fuerte. En este contexto, la urgencia de fortalecer la industria de defensa europea se enfrenta a múltiples desafíos. Sin una estrategia común y una mayor cooperación entre los Estados miembros, Europa seguirá dependiendo de proveedores externos para su seguridad, lo que compromete su autonomía estratégica a largo plazo.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a la Unión Europea a fortalecer su capacidad militar para lograr una disuasión en defensa creíble para el 2030. Durante un discurso en Copenhague, presentó la iniciativa Disposición 2030, que contempla un plan de inversión de hasta 800.000 millones de euros y la flexibilización de reglas fiscales para aumentar el gasto en defensa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la Unión Europea debe fortalecer su capacidad militar para que en el 2030 cuente con una disuasión en defensa creíble. Durante su discurso en la Real Academia Militar Danesa, en Copenhague, von der Leyen destacó la necesidad de una estrategia de rearmamento y anunció la iniciativa Disposición 2030. Si bien cada Estado miembro seguirá siendo responsable de sus propias Fuerzas Armadas, von der Leyen enfatizó la importancia de una coordinación europea en defensa. Para ello, propuso un plan de inversión de hasta 800.000 millones de euros, con un nuevo instrumento financiero que captará recursos en los mercados de deuda y otorgará 150.000 millones de euros en créditos para que los países compren equipo militar de manera conjunta. Además, la Unión Europea flexibilizará sus reglas fiscales para permitir que los estados destinen más recursos a defensa sin temor a sanciones por déficit excesivo, lo que podría movilizar 650.000 millones de euros adicionales en 4 años. Von der Leyen reconoció que, aunque el gasto militar de los Estados miembros ha aumentado en más de un 31% desde el 2021, todavía existe un déficit significativo en comparación con potencias como Estados Unidos, Rusia y China. También señaló que cerrar esta brecha es fundamental no solo para garantizar la seguridad del continente, sino para reducir su dependencia de aliados externos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció una nueva inversión en defensa que contempla la fabricación de más cazas Rafael y la ampliación de la base aérea de Luxeuil-Saint-Sever con un presupuesto de 1.500 millones de euros. Esta base será la primera en acoger aviones equipados con misiles nucleares ultrasónicos como parte del programa de disuasión atómica del país. En su discurso, Macron destacó la importancia de reforzar la capacidad aérea de Francia ante un escenario geopolítico cada vez más incierto. Subrayó que el ejército del aire y del espacio necesitará más aviones de combate y que la producción de los Rafael, desarrollados por Dassault Aviation, se incrementará para responder a las crecientes exigencias estratégicas. Asimismo, recordó que Francia es el único país de la Unión Europea con una capacidad de disuasión nuclear autónoma, lo que fortalece su papel en la seguridad del continente. Además, la base de Luxeuil-Saint-Sever ha sido clave en el entrenamiento de pilotos ucranianos en el manejo de aviones Mirage suministrados a Kiev. Con esta iniciativa, Francia busca consolidarse como un actor central en la seguridad europea, garantizando su preparación ante cualquier amenaza en un contexto donde varios países han comenzado a aumentar su gasto en defensa ante la amenaza que representa Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció la sustitución del jefe del Estado Mayor del Ejército. Mediante un decreto, Anatoly Bargilevich fue relevado por Andriy Granatov, quien asumirá la tarea de optimizar la eficiencia en la gestión militar. Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia para reorganizar y fortalecer las Fuerzas Armadas de Ucrania, según indicó el ejército ucraniano. El ministro de Defensa, Rustem Umerov, señaló que la transformación implica una reestructuración del sistema de mando y la implementación de estándares más claros para mejorar la capacidad de combate. Granatov, con más de 27 años de experiencia militar, ha liderado unidades clave como la Brigada Marina, las tropas del Mando Operativo Este y las fuerzas conjuntas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Su nombramiento responde a la necesidad de mayor coordinación y eficiencia en el frente de batalla. Por su parte, Bargilevich, quien había asumido el cargo en febrero de 2024, ocupará ahora el puesto de inspector jefe del Ministerio de Defensa, con la misión de garantizar el cumplimiento de estándares militares y fortalecer la disciplina dentro del ejército ucraniano. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día.
Regresamos en Europa al Día para contarles que el Parlamento alemán aprobó una reforma constitucional que permitirá aumentar significativamente el gasto militar, eliminando límites al endeudamiento para financiar la defensa. Impulsada por el canciller Friedrich Merz, la medida responde a la creciente amenaza que representa Rusia. Con esta decisión, Alemania se alinea con la estrategia europea de fortalecimiento militar, reduciendo su dependencia de Washington y adaptándose a un nuevo escenario geopolítico global. La Cámara Baja del Parlamento alemán aprobó una reforma constitucional para el futuro de la defensa en Europa, que permitirá un aumento histórico en el presupuesto militar en respuesta a la creciente amenaza de Rusia y las presiones del gobierno de Donald Trump. La iniciativa impulsada por el canciller Friedrich Merz obtuvo 517 votos a favor y 207 en contra, de un total de 720 votos emitidos, por lo que consiguió los 2/3 necesarios para eliminar las restricciones constitucionales al endeudamiento y permitir que Alemania invierta miles de millones de euros en defensa sin un límite fijo. La votación se realizó antes de la entrada en funciones del nuevo Parlamento el 25 de marzo. Con esta aprobación, Alemania podrá financiar proyectos estratégicos como el Fondo de Defensa Europeo Rearmed Europe de 800.000 millones de euros, anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Según el Instituto Kiel, Europa había destinado hasta ahora solo el 0.1 de su PIB a la defensa en Ucrania. Históricamente, Alemania ha sido reticente a aumentar su gasto militar, pero la invasión en Ucrania ha cambiado el panorama. Mientras Rusia invierte cerca del 7% de su PIB en defensa, la mayoría de los países europeos apenas superan el 2% recomendado por la OTAN. Para Europa, esta decisión marca un punto de inflexión, adaptándose a su nueva realidad geopolítica en la que ya no puede depender completamente de Estados Unidos para su seguridad. El 31 de marzo, Madrid será sede de la tercera reunión del G5, un grupo formado por Polonia, Alemania, Francia, Italia y España para fortalecer la seguridad europea frente a Rusia. El encuentro contará con la presencia de la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, y delegados internacionales. Esta cita busca consolidar estrategias de defensa y reafirmar la autonomía europea en materia militar para fortalecer la seguridad regional. El próximo 31 de marzo, Madrid acogerá la tercera reunión del G5, un grupo de contacto integrado por Polonia, Alemania, Francia, Italia y España, con el propósito de fortalecer la seguridad europea ante la amenaza que representa Rusia. Al encuentro asistirán la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, un delegado de la Unión Africana y el ministro de Exteriores del Reino Unido, David Lammy. El G5 fue creado tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en respuesta a sus presiones para que Europa asuma un mayor compromiso en su propia defensa. Desde su primera reunión virtual en noviembre del 2024, el grupo ha trabajado en la definición de una estrategia común, alineada con las iniciativas de la nueva Comisión Europea. La primera reunión presencial del G5 tuvo lugar en Berlín en diciembre, con la participación de Ucrania como país invitado, reafirmando el compromiso del grupo con la reconstrucción del país tras la invasión rusa. Posteriormente, en febrero, el grupo se reunió en París con la presencia del general Kellogg, enviado de Estados Unidos, reforzando su determinación de apoyar a Ucrania y fortalecer la seguridad regional. El encuentro en Madrid marca un paso clave en la consolidación del G5 como un actor fundamental en la política de seguridad europea, impulsando iniciativas conjuntas para fortalecer la defensa del continente y reducir su dependencia militar de otras potencias. La Comisión Europea anunció un incremento en el compromiso de ayuda de la Unión Europea hacia Siria, alcanzando cerca de 2.500 millones de euros. La presidenta Ursula von der Leyen hizo el anuncio durante la 9ª conferencia de donantes para los sirios, subrayando la importancia de este apoyo en un momento crítico. Von der Leyen enfatizó la necesidad de que la comunidad internacional aumente su contribución para atender la crisis humanitaria y preparar el futuro del país. Señaló que Siria enfrenta retos significativos tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, como la reconstrucción de ciudades enteras y la reactivación de su economía.
En este contexto, la Unión Europea ha tomado medidas para facilitar la recuperación, como la suspensión de sanciones en sectores clave, incluyendo la energía, el transporte y las transacciones financieras asociadas. La presidenta de la Unión Europea destacó que el bloque europeo está dispuesto a implementar acciones adicionales para atraer inversiones que contribuyan a la reconstrucción del país, siempre que se avance en la transición política. Este compromiso de la Unión Europea refleja su papel en la respuesta humanitaria global y su interés en promover la estabilidad en la región, al tiempo que insta a otros donantes a sumarse al esfuerzo por mitigar los efectos del conflicto sirio y apoyar su recuperación. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. El expresidente del Gobierno español, José María Aznar, pidió al presidente Pedro Sánchez comparecer ante el Congreso para explicar el nuevo contexto geopolítico y el aumento del gasto en defensa. Además, instó al mandatario español a convocar elecciones si no logra una mayoría suficiente para tomar decisiones clave. Aznar también rechazó un pacto de Estado con el Partido Popular en materia de defensa, mientras el PSOE mantenga a sus actuales aliados de gobierno, calificando ambos escenarios como incompatibles. Creo que debe ir al Congreso, que es su obligación. Creo que debe explicar la situación excepcional en la que vive el mundo, en la que vive Europa y en la que vive España. Y pedir, evidentemente, que explicar esa política necesita tomar decisiones y buscar la mayoría en el Congreso. Si no la tiene, pues lo normal en un demócrata es convocar elecciones y que la gente decida y que probablemente haya, si hay un cambio de gobierno, pues que el nuevo presidente explique cuáles son las nuevas circunstancias, cuáles son las nuevas necesidades y después de recibir el apoyo de los españoles. Lo único que puedo decir al respecto aquí en Bruselas, pero si me hace usted la pregunta también en Madrid, también se lo digo lo mismo. Yo creo que es mejor tener presupuestos que no tener presupuestos, ¿no? Pero en lo demás yo no estoy. En esas cosas no estoy, ni entro. Pero creo que es mejor que tener presupuestos que no tener presupuestos. Yo creo que para hacer pactos de España necesitaría varios pactos de Estado, no solamente en seguridad y defensa. Lo que pasa es que las circunstancias actuales no lo permiten, porque lo que quiere la actual coalición gobernante es exactamente que no existan esos pactos de Estado. Y si quisiera que existiesen esos pactos de Estado, no existiría la actual coalición gobernante. Es decir, coalición gobernante y pactos de Estado es incompatible. Y hay que elegir uno u otro. El Partido Socialista y Sánchez ha elegido uno, que son sus compañeros de viaje, pero yo creo que los intereses de España pasan por que hubiese grandes acuerdos. Y como no es posible, pues lo mejor es explicar la situación a los españoles y pedir su opinión. Y antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupotvl.com, síganos también en Twitch como TVLESP, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información en Europa al Día.